Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante digamos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Salmo 50. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en su capítulo 18, versos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico que hoy contemplamos es una de las piezas maestras que Lucas nos ha legado en su obra. Todos conocemos bien esta narración ejemplar, más que una parábola propiamente dicho, la del fariseo y el publicano que suben al templo a orar. Conviene recordar el versículo 9, muy probablemente añadido por el propio evangelista para orientar la lectura del relato. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Esa introducción es la clave que permite comprender la enseñanza que sigue a continuación. Los dos protagonistas representan polos opuestos, un fariseo y un publicano. Es el esquema clásico de las narraciones ejemplares, donde contraponen un modelo y un antimodelo. El fariseo encarna la religiosidad oficial de su tiempo. El publicano, en cambio, simboliza la figura despreciada asociada a la corrupción y al pecado por desempeñar una profesión mal vista, la del recaudador de impuestos. Era un oficio voluntario, ciertamente, pero por su contacto con los paganos y su carácter lucrativo se consideraba moralmente sospechoso. Las actitudes de ambos, cuidadosamente descritas por Lucas, revelan el sentido profundo del relato. El fariseo ora de pie en actitud altiva. El publicano, en cambio, permanece a distancia, humillado hasta el punto de no atreverse a levantar los ojos al cielo. El primero invoca a Dios para agradecerle lo que él mismo considera sus virtudes. El segundo se dirige a Dios para suplicarle compasión y perdón. El escenario y la simbología de sus gestos quedan así claramente delineados. Dos hombres, dos posturas, dos formas de encender a Dios. Una religión que se mira a sí misma y una fe que se abandona a la misericordia. Para Lucas, lo que Jesús proclama ante quienes le escuchan es tan revolucionario que inevitablemente debía conducirle a la muerte. Y sin embargo, hasta un niño habría estado de su parte, porque no es razonable que el fariseo excluya a su compañero de plegaria. Pero la ceguera religiosa puede ser tan dura que para algunos lo bueno siempre resulta malo y lo malo acaba pareciendo bueno. Lo bueno es aquello que ellos mismos hacen, lo malo lo que hacen los demás. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque la religión del fariseo se apoya en una falsa seguridad, en una confianza viciada y termina convirtiéndose en un monólogo consigo mismo. Es una patología interior envuelta en el celofán de lo religioso, desde donde se mira a Dios y a los demás no como realmente son, sino como uno desea verlos. En el fondo, el fariseo no contempla a Dios, sino su propio reflejo. Hace del templo un espejo y del altar un podio para su propio ego. El publicano, por el contrario, entabla un verdadero diálogo con Dios, un encuentro personal en el que reconoce su necesidad más profunda y en el que Dios se deja encontrar desde lo mejor que habita en el corazón humano.
El fariseo, en cambio, pretende pasarle factura a Dios. Esa es la raíz de su religiosidad. El publicano humilde pide más bien a Dios su factura para poder saldarla con arrepentimiento y fe. No se compara con nadie, sencillamente se pone en manos de Dios y en ese instante es cuando todo cambia. ¿Cuál es la clave de esta historia? La humildad. El fariseo, a pesar de sus buenas obras, baja a casa sin nada porque su soberbia cerró la puerta de la gracia. El publicano, el pecador despreciado, baja justificado porque su humildad abrió de par en par el corazón de Dios. Hermanos, la oración que agrada a Dios no es la que presume de perfección, sino la que confiesa con verdad nuestra fragilidad. No se trata de si somos mejores que otros, sino de si somos sinceros ante Él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy el Evangelio nos invita a mirar dentro del corazón. A primera vista parece una historia sencilla, pero en el fondo Jesús nos está revelando el secreto de la oración verdadera, aquella que nace del corazón humilde y no del orgullo satisfecho, porque el corazón que se reconoce pequeño se vuelve grande ante Dios, porque el alma que se vacía de orgullo se llena de misericordia, y porque quien se sabe necesitado abre el espacio donde el amor de Dios puede actuar. Jesús nos enseña que no se trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que dejamos que Dios haga en nosotros. La oración del publicano no es un examen de conciencia, sino un acto de confianza. Él no se queda en su miseria, la entrega, y en esa entrega es cuando se produce el milagro de la justificación. El fariseo vive de su autosuficiencia, el publicano vive de la esperanza. El fariseo lleva una religión de contabilidad, el publicano una fe de abandono. El fariseo habla de sí mismo y el publicano habla de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos parecemos al fariseo sin darnos cuenta? Cuando creemos que nuestra fe nos hace mejores que otros, cuando reducimos nuestra relación con Dios a ritos cumplidos, a normas observadas y a méritos acumulados, entonces la oración se enfría, la fe se endurece y el alma se encierra. Pero cuando nos parecemos al publicano, cuando reconocemos que necesitamos a Dios, todo se vuelve nuevo. La oración se hace diálogo, la fe se hace encuentro y el alma se abre a la misericordia que sana y transforma. Jesús no condena al fariseo, lo mira con la misma ternura con que mira al publicano, pero nos muestra cuál de los dos comprendió el corazón de Dios, porque Dios no busca perfección, sino verdad. No espera de nosotros grandeza, sino humildad. No necesita que le contemos los buenos que somos, sino que le dejemos tocar las heridas que aún no se han cerrado. Por eso, este evangelio no es una lección moral, sino una invitación al encuentro. Dios nos espera en ese lugar donde reconocemos nuestra fragilidad. Allí, cuando callamos nuestros méritos y levantamos los ojos temblorosos, Él nos mira con amor y nos dice: Hijo, tu oración ha llegado hasta mí. Tal vez muchos de nosotros llevamos algo del fariseo y algo del publicano. Somos pecadores que a veces se creen justos y justos que a veces nos reconocemos pecadores. Pero lo importante no es en qué parte del templo estamos, sino hacia dónde mira nuestro corazón. Por eso pidamos hoy al Señor una gracia muy sencilla y muy grande, la gracia de orar como el publicano, con verdad, con humildad, con confianza, la gracia de decir cada día: Señor, ten piedad de mí, porque sin ti no soy nada. Y así como aquel hombre, también nosotros volvamos a casa justificados, no por lo que somos, sino por lo que Dios hace en nosotros cuando nos dejamos amar. Recordemos las palabras finales de Jesús: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que nuestra oración de cada día sea como la del publicano, un acto de verdad profunda,
de confianza absoluta en la infinita misericordia de Dios, quien ama con predilección el corazón humilde y arrepentido. Que así sea. Oremos juntos. Señor Jesús, tú que inspira y mira nuestro corazón antes que las palabras, enséñanos a orar con humildad y con verdad. Líbranos del orgullo que nos aleja de ti y del miedo que nos impide acercarnos. Haznos pequeños para poder ver tu grandeza, pobres para poder recibir tu misericordia, silenciosos para poder escuchar tu voz. Que nunca olvidemos, Señor, que la oración más hermosa no es la del que se cree justo, sino la del que se sabe amado a pesar de sus caídas. Danos un corazón semejante al del publicano, sencillo, arrepentido, confiado, capaz de volver a casa con la paz del perdón. Y cuando nuestras fuerzas flaqueen, repite tú dentro de nosotros aquella oración eterna: oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador, porque solo desde tu misericordia nuestra vida se vuelve nueva cada día. Amén. Bendecido día de la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Fueron dos hombres al templo un día a orar, un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y por no ser un pecador. Mientras tanto el publicano, sin levantar la mirada, no dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba: oh Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Hay quien se tiene por justo y por cabal, y por sí mismo se cree salvo, pero solo Dios la gracia puede dar. No hay un santo que lo sea sin amor a los demás. Hay en cambio el que, sabiendo ante el Señor en que ha fallado, el perdón pide contrito, sus esfuerzos no han bastado, y le dice a Dios: piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán